Listo, listo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos que nos están viendo a través de redes sociales. Es un gusto, una gran bendición el poder saludarles, el poder estar nuevamente con ustedes transmitiendo. Y queremos pedirte, por favor, que si te acabas de conectar, que le des like, por favor, al video, que compartas para que tus amigos puedan conectarse también. Gracias a todos los que se están empezando a conectar. Como cada sábado por la noche estamos delante de ustedes, ¿verdad? Transmitiendo en vivo. Si estás conectándote con nosotros, por favor te pedimos, ponnos tu nombre, dinos desde dónde te estás conectando para saber, ¿verdad?, desde dónde estás viéndonos. Gracias a todos los hermanos que se están comenzando a conectar. Gracias, bienvenidos, bienvenidos. Es un gusto, un placer, una gran bendición el poder compartir del Evangelio de Cristo a través de medios de comunicación. Agradecemos a nuestro amado Abba, a nuestro amado Padre, ¿verdad?, que se está, que permite que nosotros podamos tener la vida primero, que podamos tener los medios de comunicación como hoy. Ya se están comenzando a conectar, nos están poniendo ahí saludos. Muy bien, bendiciones a nuestro hermano Carlos. Coméntenos por favor desde dónde están viéndonos y compartan por favor para que otros puedan ser bendecidos con esta enseñanza. Esta noche, mis queridos amigos, hermanos que se están conectando, vamos a tener una enseñanza que por lo largo de la enseñanza vamos a dividirla en 2 o 3 enseñanzas. Porque es bastante extensa. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que es bastante tabú, podríamos decir, en muchas iglesias, que es el tema del rapto, ¿verdad? Agradecemos nuevamente a Dios. Vamos a esperar un poquito más que otros amigos, hermanos, que les llegue el mensaje a través de Facebook para que puedan conectarse. De Guatemala, me dicen, hermano Carlos, desde Guatemala. Y viven en Monterrey. Muy bien, saludos a Monterrey, saludos a Guatemala. Tenemos amigos en Guatemala, claro que sí. La semana pasada se estuvieron conectando de varios lugares dentro de México y fuera del país. Así que gracias a nuestro Dios, es una gran bendición el poder extender el evangelio del reino, la verdad que sí, una gran bendición. Sachicos, saludos, bendiciones, gracias por conectarte. Comparte, por favor, compartan. Es una gran bendición el poder conectarnos y el poder hacer la obra que nuestro amado Yeshua HaMashiach nos llamó a hacer, ¿verdad? El compartir buenas nuevas, el compartir la enseñanza que Él dejó. La iglesia tiene una gran comisión, ¿verdad?, mencionada en los evangelios, que nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo y Él empieza a cambiarnos, ¿verdad?, nuestro llamado, nuestra comisión es compartir el evangelio, compartir la enseñanza que Dios nos da, imponer manos sobre los enfermos, o sea, poner manos sobre los que están enfermos y orar por aquellos que tienen necesidad, aquellos que necesitan un vaso de agua, darles un vaso de agua, los que necesitan alimento, darles alimento, comparte. Esa es la verdadera obra del reino. Saludamos a nuestros amigos del DF, Paquito, bendiciones, gracias por estar conectado. Bendiciones, comparten por favor. Bueno, como decíamos en este momento, el tema del día de hoy es un tema bastante controversial en la iglesia cristiana, tanto evangélica, pentecostales y demás denominaciones. Es el tema del rapto, ¿verdad? ¿Qué es el rapto de la iglesia? ¿Cuándo la iglesia de Cristo se va? Si me voy, no me voy, qué tengo que hacer para, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema del rapto es lo que vamos a estar viendo, pero un poquito más profundo nos vamos a ir. Yo creo que ya los amigos que nos han seguido en algunas enseñanzas se dan cuenta que nos gustan temas un poquito profundo, porque eso es lo que Dios nos ha puesto en el corazón, enseñar temas que normalmente no se enseñan. A nuestro amigo Ciro Ramírez Morales, saludos a Chiapas, bendiciones a nuestro querido estado de Chiapas. Hermano Henry Solórzano también se está conectando. Gracias, hermanos, por estar conectado. Moisés Alberto dice bendiciones. Es una gran bendición vernos, que estamos compartiendo la palabra. Gracias, mi hermanito Moisés. Gracias, es una bendición que estén conectados. Pues bueno, esta noche vamos a comenzar enseñando acerca del tema que comentábamos, el tema del rapto. Vamos a verlo desde 4 perspectivas o 4 corrientes.
teológicas que se han venido enseñando en las iglesias. Una, mayormente la más fuerte, que es con la que mucha gente camina, ¿verdad? Mucha gente ha creído, ha aceptado esa corriente de pensamiento, pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios de este tema? Realmente, ¿qué dirá la palabra sobre uno de los temas menos enseñados en la iglesia? Que nada más se mencionan como algo de que, mira, pues nos vamos a ir con Cristo en el arrebatamiento y va, ¿verdad? Pero ¿será que así lo menciona la Biblia? ¿Será que realmente así es como está escrito en la Biblia? ¿Será que realmente Dios quiso decir eso en la Biblia cuando nosotros lo enseñamos así? A mí me gusta conocer de temas que son un poquito controversiales porque hay cosas, dice la palabra de Dios, hay cosas guardadas, escondidas, que son como perlas, escondidas que Cristo se las iba a enseñar a la iglesia, pero aquellos que están dispuestos a ir más profundo, aquellos que quieren, ¿verdad?, de cosas profundas. Acuérdese, mi amigo, amiga, hermanos o hermanas que nos están viendo, cuando nuestro amado Cristo en la tierra le enseñaba a una multitud de gente, pero él enseñaba en parábolas, y después se llevaba a los discípulos aparte, a sus 12 discípulos, y ahí les enseñaba lo que era realmente el significado de las parábolas. Y todo esto tiene una razón de ser. Hay gente que va a conocer, pero es temporal, es pasajera ese conocimiento, y no se queda en la revelación de la palabra, no se queda en Cristo, y dicen, bueno, pues ya me gustó, vengo por un milagro, lo recibo, estoy muy bien un tiempo y luego me regreso, ¿verdad?, a las prácticas incorrectas que yo llegué a hacer alguna vez, y no importa, ¿verdad? Entonces, pero oramos por esas personas que se han alejado de la palabra de Dios, pero hay cierta información, ciertos escritos guardados, revelación del Padre que Él quiere soltar a su iglesia, a aquellos que desean recibirla. Entonces, mi invitación esta noche va a ser primero que nada para que si tú tienes una forma de pensamiento, abras un poquito hoy tu entendimiento hacia lo que vamos a platicar. Me gustaría que no lo tomaras primero que nada personal. La palabra de Dios sí es personal a tu vida, pero que no tomes personal en cuanto se toquen temas que podríamos decir, híjoles, que yo pienso eso y eso es la verdad. ¿Será que es la verdad? Si es la verdad tu manera de entender algo, alguna doctrina de la palabra de Dios, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad?, en que lo saquemos a la luz y en que empecemos a escudriñar a fondo los versículos en los cuales se basan quizás el conocimiento que tú tienes de cierta doctrina. Entonces, vamos a tratar de abrir un poquito nuestra mente, entender, ir más profundo. A mí me gusta, como yo siempre lo he dicho desde que empecé a estudiar, desde que empecé a enseñar, perdón, a mí me gusta poner los recursos que yo utilizo para escudriñar, de dónde saco, de dónde me baso. Cuando yo hablo algo, en qué me estoy basando para decir es que la palabra original es esto, ¿verdad? Entonces yo he puesto ciertos recursos, hay muchas cosas que a mí me gustan del hebreo, porque al final de cuentas nosotros basamos nuestra vida cristiana en un libro, ¿verdad?, que fue escrito, como yo dije en la primera enseñanza, en un libro que fue escrito en un tiempo que no es el nuestro. Fue escrito en una cultura que nosotros no conocemos, fue escrito bajo un calendario que nosotros, la mayoría de cristianos no sigue. Entonces es importante escudriñar, y el interés mío, ¿verdad?, y de este ministerio al extender este tipo de enseñanzas es que haya gente que quiera ser escudriñadora de la palabra, que no te quedes nada más con lo que viste en una prédica, con lo que te enseñaron un día domingo, con lo que leíste en un libro. O sea, no, la palabra de Dios es tan vasta, tan grandemente en riqueza escritural que hay para mucho, ¿verdad? Es de bendición leer un versículo así simplemente plano donde yo encuentro una promesa, pero hay muchas cosas más profundas adentro de la palabra de Dios. Entonces, mi intención esta noche, ¿verdad?, es animarte, y en la oración que vamos a hacer en este momento para comenzar la enseñanza, es que te vuelvas una persona que escudriña la palabra de Dios. Sé una persona que no le baste con lo que alguien dijo. Bueno, a mí me enseñaron esto, pero ¿será realmente lo que a mí me enseñaron? Cuando yo empiezo a meterme en este tipo de temas, yo le pedía, Señor, revélame, Señor, muéstrame. Yo oraba, Señor, yo quiero lo que otros no quieren, lo que tú quieres enseñar que otros no quieran, yo sí lo quiero. Enséñame tú, que tu Santo Espíritu sea el que revele las cosas a mi vida. Y cuando la palabra de
Dios empezó a abrirse en revelación, fue un cambio completamente, porque empecé a entender cosas que ahí estaban escritas, pero no entendía la profundidad de la escritura. Entonces, cuando esto empieza a suceder, empieza a haber un cambio, una revolución espiritual en mi interior, y empieza a irse hacia otras personas, porque cuando tú hablas la palabra, es lo que hacía nuestro Señor Yeshua HaMashiach, una palabra que él jalaba, que había sido escrita hace mucho tiempo atrás por los profetas, la forma en como él la soltaba a la muchedumbre, transformaba las vidas. Entonces, esa es la intención de nosotros esta noche, el querer llevar a tu vida conocimiento, ¿verdad? Y que se prenda esa chispita en aquellos que nunca han ido un poquito más profundo, ¿verdad? De simplemente enseñanzas. Anímate, yo te animo, búscate una Biblia de estudio, búscate herramientas. El internet hoy tiene grandes herramientas para que tú puedas analizar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Yo te pido que por favor le des like, que por favor compartas para que tus amistades, tus amigos, hermanos puedan ser bendecidos a través de esta enseñanza. Es una gran bendición poder estar esta noche con este tema, que yo sé que va a ser de bendición, que va a ser de impacto para algunas personas al principio, pero yo espero que te quedes con esa semillita, ¿verdad? De empezar a escudriñar la palabra. Entonces vamos a orar. Agradecemos a las personas que están esta noche con nosotros aquí, y también quiero comentarte antes de hacer la oración que vamos a empezar ya a buscar un espacio. Nos han pedido estar presentes en las enseñanzas, entonces vamos a empezar a buscar un espacio para estar en vivo con las amistades que están aquí mismo en Tijuana y poder compartir en vivo. Entonces vamos a hacerlo ya este mes, muy probablemente vamos a comenzar haciéndolo, así que yo pienso que vamos a recorrer un poquito más temprano la enseñanza para que puedas estar pendiente si te agrada verlas en vivo, ¿verdad? Entonces vamos a orar, por favor, a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, y yo te pido que inclines por favor tu rostro. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, mira, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo estoy orando esta noche porque esta enseñanza sea de bendición a aquellos que la están viendo, Señor. Que a través del tiempo, Señor, que pueda transcurrir, Señor, no solamente hoy, aquellos que están viendo en vivo, pero aquellos que van a ver esta enseñanza después, Señor, pueda revelar a sus vidas aquellos, Señor, que tú me mostraste. Padre, mira, Señor, el que la iglesia de Cristo se ha llevado, como dice tu palabra, en las nubes, tiene un tiempo, un propósito, un cumplimiento, Señor. Pero es importante entender cómo y de qué manera va a acontecer, Señor, porque no vaya a ser, Señor, que estamos siendo encontrados, Dios, que no estamos siendo preparados, mi Dios, para lo que necesitemos ser preparados en nuestra vida, y Señor, que vayamos a tener un descontento en nuestro corazón porque alguien no nos dijo, mira, tienes que prepararte de esta manera, esto es lo que debes de hacer. Abba, yo oro esta noche por cada persona que nos está viendo, Señor, cada persona que nos está escuchando, Padre, quita todo velo de tiniebla en sus ojos, mi Dios, retira todo velo, Padre, de tiniebla que impide que el conocimiento exacto pueda llegar. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, vaya a través de estos medios de comunicación por donde la gente nos está escuchando, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que empiece a redarguir en los corazones. Abba, no permita, Señor, que de mi boca salga ningún tipo de palabra, mi Dios, que a ti no te agrade ni que esté dentro de tu plan o tu propósito, Señor. Solamente mi voz, Señor, será el instrumento tuyo para hablar a aquellos, mi Dios, a quienes tú quieres llegar. Padre, damos la gloria, Señor, a tu nombre. Tú eres el único digno de alabanza, el único digno, Señor, de adoración. A ti sea la gloria y la honra, porque tú nos permites la vida, tú das el conocimiento, tú pones el querer como el hacer, Señor, de esta obra. Así que, Padre, tú eres, Señor, el único que merece la honra, Señor, en este asunto. Padre, gracias. Presentamos a toda la audiencia, a los amigos que nos estén viendo y a los que nos estén escuchando. Padre, gracias, amado Dios, gracias, precioso Dios. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Ya hablábamos del tema. El tema el día de hoy es el rapto de la iglesia. ¿Cuándo sucede? Ese es el tema. Al final del día de hoy voy a estarte subiendo toda la información, las pantallas que he utilizado para que tú puedas... Sí, por favor. Que me sentías un poquito de agua, es que sí, como que se nos está resecando. El día de hoy estaba un poquito fresca la noche, pero ¿verdad? Gracias, por favor. Muy bien, entonces el rapto de la iglesia. Primero vamos a comenzar para aquellos que son personas que nos están viendo, que quizás
eres de alguna iglesia o quizás no, quizás ni siquiera has recibido nunca a Yeshua HaMashiach, al Cristo de la gloria en tu corazón. ¿Qué es el rapto de la iglesia, verdad? ¿Qué es esto de lo que la iglesia conoce? Cuando tú llegas a una iglesia cristiana y tú dices, no, pues que el rapto, la mayor parte de cristianos conocen de este tema, pero ¿qué es el rapto de la iglesia en sí? El rapto, primero vamos a ver. Bendiciones, Jorge Burgueño, gracias por conectarte, bendiciones, saludos. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Vamos primero a ver una pantalla en donde yo busqué primeramente en un diccionario secular, en un diccionario que no es cristiano, la palabra rapto, ¿qué significa? La palabra rapto dice que es la acción de raptar, es un impulso o una acción de arrebatarse. Esto está basado en el diccionario de la Real Academia Española. El rapto entonces es un acto de llevarse a alguien, es un sentimiento o un acto de robo, de sustracción, es como cuando tú tomas de alguien algo. Eso es el rapto, ¿sí? Es una especie de robo. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. En páginas cristianas, el rapto es conocido como el acto en el cual Yeshua, Cristo, viene por la verdadera iglesia de Cristo, la cual se supone que es una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. O sea, que no hay nada dentro de esa iglesia que la mantenga en suciedad. Y estamos hablando de suciedad espiritual, estamos hablando de pecado. Entonces, es el acto en el cual Yeshua viene por una iglesia limpia, sin arruga, y que se va a ir de aquí, o sea, que viene Cristo en las nubes, dice la Escritura, por esa iglesia, la toma y se la lleva. Esto está mencionado en muchos libros proféticos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo. Muy bien. Entonces, eso es lo que es conocido como el rapto. El acto en que Cristo viene por la iglesia, la retira de la tierra y se la lleva. Hay algunas películas por ahí en internet que hablan acerca de esto, ¿no? Que de repente un día común y corriente vamos a despertar y todos, como normalmente existimos, ¿no? En el trabajo, en la casa y yendo y viniendo, y en un cerrar, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, mucha gente va a desaparecer y solamente van a quedar la ropa de esas personas. Pero ¿será que es así el rapto como va a acontecer? ¿Será que realmente va a pasar de esa manera? Gracias. ¿Será que esto es así? Hoy vamos a empezar a aprender de eso. Gracias. Entonces, quiero primero que nada hacer una analogía sobre este tema, sobre lo que es el rapto. Imagínese que usted se encuentra con el conocimiento de que viene un terremoto. Imagínese que nosotros sabemos que va a haber un terremoto, sabemos el día y la hora, el lugar preciso donde va a ser el terremoto, y resulta que es donde usted está viviendo. Entonces te dicen, mira, el terremoto va a llegar en esta fecha, va a ser exactamente en la ciudad donde tú vives. Y pues eso sí es algo fuerte, yo digo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay aquí situado en esta situación? Si usted conoce el día, la hora, la fecha de tal acontecimiento, debería de estar preparado, a menos que usted no fuera a estar en ese lugar. ¿Cierto o no? Sí, o sea, pues, si yo no voy a estar en el lugar donde va a haber el terremoto, pues ¿cuál es el problema? Yo no voy a estar presente. Supongamos que es un acontecimiento que es en una ciudad, es un terremoto que va a ser en una ciudad específica, ¿verdad? Y me dicen, ¿sabes qué? Tal acontecimiento va a ser en esta ciudad, en este día. Pero si tú no vas a estar en ese lugar, que es donde tú vives, pero supongamos que tú vas a viajar un día antes, ¿cuál es el problema? ¿Va a acontecer el terremoto? Pues sí, pero yo no voy a estar ahí. Y cualquiera que se entere del terremoto, pues tampoco va a estar ahí. Curiosa analogía, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuál es la parte importante? Si usted no va a estar presente, pues ¿qué caso tendría? Pero si usted va a estar presente, creo que tendría todo el caso del mundo saber dónde va a ser, a qué horas va a ser y de qué manera va a ser. El único caso es que yo esté muerto.
Me dicen aquí, el único caso es que yo esté muerta. Bueno, esa es una manera de salirse de la jugada, ¿verdad? Pero si usted no está muerto, si usted está bien vivito en la fecha cuando este terremoto acontezca y usted no va a salir de esa ciudad porque le va a tocar estar ahí, creo que sería importante estar preparado, ¿no? Entonces, ahí es la parte donde entra el entendimiento. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la forma de lo que nosotros creemos determina nuestra forma de vida. Lo voy a repetir otra vez. Lo que yo creo respecto a un acontecimiento como este de lo que yo estoy mencionando, de un terremoto, determina mi forma de vida. Si yo creo que no voy a estar cuando pase ese terremoto, ni me asusto, ni me agüito, nada. O sea, no me atemoriza. No pasa nada. Pero si yo voy a estar ahí, voy a empezar a hacer cosas que mi vida empiecen a prepararme. En los lugares en Estados Unidos donde hay muchos tornados, las casas tienen normalmente un lugar debajo de sus casas para asegurarse. Cuando las personas están viendo que viene el tornado, la gente se mete debajo a esconderse y a protegerse. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Cuando tú sabes que vives en un lugar que va a tener un acontecimiento de impacto a tu vida, te preparas para ese acontecimiento. Pero si el acontecimiento no te va a afectar, ¿cuál es el afán de prepararnos? Tenga esto presente, por favor, porque voy para allá a explicar ahorita de qué se trata esta analogía. Como decía ahorita, dependiendo de lo que yo crea, es el estilo de vida como yo voy a vivir mi vida. El rapto está ligado íntimamente con la segunda venida de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué hablamos de la segunda venida? La primera vez que el Mesías vino a la tierra fue hace 2000 años, cuando Él se hizo carne, dice, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el Mesías, Hijo de Dios, viene a la tierra, esa es la primera vez en que el Mesías, o es la primera venida del Mesías. Pero también dijo que Él regresaría. Entonces, ese regresar, esa es la segunda venida del Mesías. Y el rapto, lo que conocemos como rapto, está ligado íntimamente a esta segunda venida. Saludamos a nuestros amigos que se están conectando. Daniel Blanco, saludos, bendiciones, gracias. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Decimos, el rapto está ligado íntimamente a la segunda venida del Mesías. ¿Okay? La palabra segunda venida aparece en el Nuevo Testamento 380 veces. O sea, una vez de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento aparece la palabra segunda venida. ¿Será que es un tema importante? Claro que bastante sí. Importante. Es un tema muy importante para ser mencionado tantas veces. Pero la teología del rapto es muy común hoy en muchas iglesias si la entendemos de una manera, pero si la entendemos mal, va a afectar cómo entendemos otros puntos importantes relacionados, específicamente lo que es el fin de los tiempos. Nuestro entendimiento e interpretación sobre el final de los tiempos va a ser modificada o movida de lo que Dios quiso decir en su palabra. ¿Por qué estoy diciendo eso? Mucha gente, para acomodar el tema del rapto, de cuándo va a acontecer, mueven las escrituras y las acomodan de tal manera para que encaje en su manera de pensamiento. Y entonces te mueve todo lo demás. Y los libros, escrituralmente hablando, los libros proféticos, Daniel, Isaías, Apocalipsis, que mencionan específicamente el fin de los tiempos, están escritos en orden cronológico, pero han sido movidos en su interpretación para acomodar el entendimiento de lo que es el rapto de la iglesia. Entonces, si yo tengo una línea de tiempo en donde va paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente, pero yo veo que el paso 8 no me cuadra aquí, ya lo quiero como paso 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Necesito quitarlo del número 8 y brinco el 8 al 1 y recorro todos los demás. Entonces llega el momento en que cuando yo estoy hablando de, yo empiezo paso 8, paso 1, o sea, como que no cuadra, pero yo lo tengo que cuadrar así, porque así conviene a mi forma de entendimiento. Eso es lo que ha pasado con el tema del rapto. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces el tema, la palabra segunda venida aparece más de 380 veces, decíamos, ¿verdad? La palabra rapto aparece 0 veces. No aparece en la Biblia. No va a haber rapto. La palabra rapto, me dicen aquí, no va a haber rapto. Vamos para allá. La palabra rapto no aparece como palabra, no aparece una sola vez en la Escritura, en el Nuevo Testamento. La palabra ser llevado, ser robado, sí aparece en el Antiguo Testamento. La primera persona que se tiene testimonio de eso fue Enoc, el séptimo en la línea de Adán. Enoc fue llevado. Dice la palabra de Dios, Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. Él desapareció, él no murió. Eso sí lo dice la palabra de Dios. El otro fue Elías. Elías fue llevado en un carro de fuego. Tampoco conoció muerte. Dice que iba Elías y Eliseo, iban los dos caminando cuando él ya sabía que iba a partir, Elías. Y en el momento en que él es llevado, dice que viene un carro de fuego, lo toma y se lo lleva. No muere. Son las dos personas que aparecen en el Antiguo Testamento que fueron llevadas de alguna manera por Dios. Pero en el Nuevo Testamento la palabra rapto no aparece. ¿Ok? La palabra, cuando nosotros mencionamos rapto, mucha gente en la iglesia dice, es que lo que significa no es rapto, es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, la palabra arrebatamiento tampoco aparece en la Biblia. Lo que sucede es que mucha gente entiende ciertas formas de expresiones de la Biblia y menciona, esto es el rapto. Aquí se da a entender el rapto. Como palabra rapto no aparece. Pero me dice, la iglesia va a ser llevada porque dice este y este y este versículo. Entonces, lo que vamos a empezar a enseñar a partir del día de hoy y durante, yo pienso que hoy y la próxima semana, va a ser las corrientes teológicas de pensamiento. Básicamente son 4 líneas teológicas o corrientes teológicas de pensamiento que existen acerca del rapto. O sea, ¿qué piensa la iglesia cristiana completamente acerca del arrebatamiento de la iglesia? Entendiendo lo que decíamos ahorita, ¿no? De que la palabra rapto como tal o arrebatamiento no existe. Ok, vamos a ver lo que significa según Wikipedia. Saludos a nuestro hermano Cristian Cordero desde Chiapas. Bendiciones, mi hermano. Gracias por estar conectado. Gracias, bendiciones. Ok, la palabra, lo que es según Wikipedia, dice, en la escatología cristiana el arrebatamiento de la iglesia, también conocida como rapto, es la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la iglesia junto con ellos, los creyentes muertos resucitados, para encontrarse con Dios en el cielo. El significado exacto, el momento relativo a otros eventos escatológicos y el impacto del evento están en disputa entre los creyentes. Ojo con esto. Esto lo menciona Wikipedia. El concepto, dice, tiene sus bases en varias interpretaciones del libro bíblico de Primera de Tesalonicenses y cómo se relaciona con las interpretaciones de varios otros pasajes bíblicos, como los de Segunda Tesalonicenses, el Evangelio de Mateo, Primera a los Corintios y el libro de Apocalipsis. ¿Qué está diciendo Wikipedia aquí? O sea, es una base muy ambigua, podríamos decir. Wikipedia no es un libro histórico, no, o sea, es un libro como un diccionario, digital, en internet, pero aquí te está diciendo lo que para Wikipedia es el rapto. Dice, el rapto o el arrebatamiento es la creencia de los cristianos de que se van a ir al cielo, de que Jesús viene por la iglesia y viene por los muertos que llevaron una vida cristiana y los vivos que son cristianos y se van con Dios al cielo. Pero dice, el significado exacto, el momento relativo a los eventos y el impacto del evento están, dice, en disputa entre los creyentes. O sea, los mismos cristianos, los que creen en el rapto, se pelean. ¿Qué?
en base a este conocimiento, en base a esta creencia, en base a cuándo va a ser y de qué manera se van a llevar a cabo estos acontecimientos. ¿Okay? Entonces yo le voy a mostrar a usted por qué es lo que está diciendo Wikipedia aquí, de que nos peleamos en que cómo va a acontecer todo esto. Pues sí, realmente sí, existe esto. Ok, usted habla, mi querido amigo o amiga, habla de lo que le enseñaron o lo que le adoctrinaron en un lugar. Y nos aferramos a eso. Si a mí me enseñaron que esto que yo tengo aquí es color verde, porque es la primera vez que yo lo vi, para mí era verde, yo ¿por qué tengo que decir que es de otro color? Para mí es verde. No, pero es que esto es café, me dicen por allá. No, esto es verde. Es que a mí me enseñaron la primera vez que a mí me hablaron de esto, que tengo yo aquí, el color de esto es verde. Entonces yo me aferro a lo que yo creo en base a lo que a mí me enseñaron. Y ahí es donde yo le decía al principio, yo quiero pedirle que por favor usted abra un poquito su mente y vamos a dejar de un lado lo que a mí me enseñaron para entrar a escudriñar lo que dice la palabra. Porque si no hace usted eso, no puede, no que cambie su mentalidad. Yo no quiero cambiar la mentalidad, yo quiero hacer que usted vaya directamente a su Biblia y lea sin la perspectiva de la creencia que tiene, porque muchas veces leemos o buscamos lo que creemos, no buscamos lo que Dios me quiere enseñar. ¿Okay? Entonces, yo no digo con esto que la iglesia de Cristo no va a ser llevada, porque la Biblia sí lo menciona. El punto es cuándo, en el momento de los acontecimientos del fin del tiempo, ¿cuándo va a acontecer este hecho? Ese es el punto que vamos a tratar aquí. Muy bien. Voy a regresar a la analogía del principio del terremoto. ¿Ok? ¿Y por qué quiero regresar? Porque vamos a tomar el hecho de que, vamos a suponer, yo decía, supongamos que estamos en medio de, vamos a estar en medio de un terremoto. O va a acontecer, perdón, un terremoto en el lugar donde yo vivo. Si yo voy a estar o no presente, eso va a determinar lo que yo voy a hacer en el momento en que el terremoto esté aconteciendo. Entonces, vamos a mencionar 4 cosas primordiales, suponiendo que el terremoto se va a llevar a cabo. Primera, yo no voy a estar cuando el terremoto acontezca. Segundo, voy a estar... la corriente que dicen muchos. La corriente que dicen muchos, me dicen aquí. Ok, vamos a verlo desde esta perspectiva, tomando la analogía del terremoto. Vamos a suponer, primera corriente de pensamiento, yo no voy a estar aquí cuando el terremoto acontezca. Segunda forma de pensamiento, yo voy a estar aquí solamente por la mitad del terremoto, o sea, los temblores, apenas en el inicio, ¿no? Tercer forma de pensamiento, voy a estar aquí por más de la mitad del terremoto, o sea, la mitad y un poquito más. Y la cuarta forma de pensamiento, voy a estar aquí durante el terremoto completo. Mucha gente dirá, pues, ¿qué tiene que ver eso, no? Tiene que ver todo. El que la iglesia sea llevada es, para mi gusto, de los acontecimientos más importantes en lo que viene de la iglesia. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en la tierra de compartir el evangelio es parte fundamental, pero uno de los acontecimientos primordiales es lo que viene adelante en los eventos históricos, en el fin de los tiempos. Entonces, de ahí viene la importancia. Yo sí quiero saber, porque si voy a ser llevada, pues claro que me quiero preparar. Pienso, ¿no? Ok, entonces voy a mencionar las 4 corrientes teológicas de pensamiento con respecto al rapto más sobresalientes el día de hoy en la mayoría de las iglesias cristianas. La primera es llamada la pretribulación. ¿Ok? La pretribulación. La segunda corriente de pensamiento es la media tribulación. La tercera es la preira. O sea, antes de la ira. Ahorita vamos a explicar. Y la última es la post-tribulación. Vamos a examinar cada una de las 4 posturas. Y yo le voy a decir algo. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo dije, esto está medio raro, ¿no? O sea, como que yo había escuchado de que la iglesia se va con Cristo antes de que todo esto empiece. Al final de los tiempos, antes de que nada suceda, yo me voy a ir con Cristo en las nubes. Y eso es lo que la mayoría de cristianos dice. ¿Será que sí? ¿Será que eso es lo que dice la Biblia?
Ok, entonces, dicen aquí Chivo, es que sí es importante, por eso yo digo, si es uno de los temas más importantes de la iglesia, ¿por qué no lo enseñamos? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no lo escudriñamos? Esta Biblia que yo tengo conmigo aquí es la Biblia, es una versión que se llama la Biblia Plenitud, es una Biblia, es una Biblia que es una Biblia de estudio. Y mientras yo la leía en alguna ocasión en un tema, yo empiezo a ver que no es un tema tan oculto, no es un tema tan poco hablado, porque las Biblias de estudio lo mencionan. Dice, para los dispensacionalistas, yo me quedé, ¿what? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que dice? O sea, ¿de qué está hablando? Las mismas Biblias de estudio mencionan que hay diferentes corrientes de pensamiento. Es más, Wikipedia, como yo le leí, que al rato yo le pongo las pantallas, Wikipedia lo dice. O sea, este tema del rapto es conocido en las iglesias, pero la manera, la forma, el tiempo y el acontecimiento es discutido entre todas las iglesias, es debatido, es de debate. O sea, tú dices que al principio, yo digo que después, yo digo que en medio, y así estamos. ¿Ok? Entonces, las diferentes formas de entendimiento acerca de lo que es el que la iglesia sea llevada, básicamente están en estas cuatro líneas o corrientes teológicas, ¿sí? Lo que es la pretribulación, la media tribulación, la preira y la post-tribulación. Preira. Ahorita vamos, me dicen, es que no lo había escuchado. Ahorita vamos a mencionar. El día de hoy voy a entrar solamente en lo que es pretribulación. En la siguiente enseñanza voy a enseñar las últimas tres. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los versículos en los cuales se fundamenta las iglesias para creer en cierta corriente teológica. Si yo digo que el rapto va a ser pretribulación, que ahorita vamos a ver en la línea de tiempo que es pretribulación, media tribulación, preira y postribulación. Si yo afirmo que confío que la iglesia de Cristo va a ser llevada en las nubes por Cristo mismo cuando venga por su iglesia, ¿en qué momento de la línea del tiempo va a acontecer? Entonces yo tengo ciertos versículos en los cuales confío y por los cuales digo, esta es mi creencia. Entonces hoy vamos a analizar la primer línea de pensamiento, que es la pretribulación, ¿ok? Si usted cree en la doctrina del rapto, usted obligatoriamente se acomoda a cualquiera de estas cuatro corrientes. O sea, si es alguien de la iglesia cristiana que dice, yo creo, hermana Lucy, en el rapto, estas son las cuatro líneas más fuertes de pensamiento. No hay, o sea, sí hay más, pero estas son las cuatro líneas en las que la iglesia hoy se basa para decir, va a haber un arrebatamiento. Muy bien, entonces vamos a comenzar escudriñándolas. Yo quiero saber el qué, el cómo, el cuándo y el dónde y el por qué con respecto al rapto. Porque lo que yo crea va a determinar mi forma de vida hasta que esto suceda, si estoy viva en la tierra. Pero recuerde usted algo que dijo nuestro Señor Yeshua HaMashiach: cuando vean acontecer estas cosas, esta generación no pasará. Y varios de los escritos se han estado cumpliendo, incluyendo la parte de que la generación de cuando Israel se constituye o se consolida como una nación, esa generación somos nosotros. Esa generación que iba a ver consolidarse al pueblo de Israel como una sola nación, somos nosotros. Esa generación de la que habló nuestro Señor Yeshua HaMashiach en Mateo 24, de que cuando vean acontecer estas cosas sepan que todo está cerca, y empieza a soltar guerras, informes de guerras, terremotos. Esa generación somos nosotros. Entonces, ¿cuánto falta? No falta mucho. Y si yo voy a ser de la gente que quizás pueda estar viva en unos años más, cuando sea este acontecimiento, yo quiero saber. Yo quiero saber de qué manera va a pasar, porque quizás a mí me enseñaron algo que no es así como funciona en la Biblia y puedo perderme este acontecimiento porque mi entendimiento de lo que Dios quiso decir en su palabra no era lo que yo aprendí. Esa es la parte importante. Ok. Vamos a ir entonces con lo que es la pretribulación. Pero primero que nada, yo voy a hacer un análisis entre lo que decíamos del terremoto, ¿no? Si yo pienso que yo no voy a estar en el terremoto, eso es la gente que cree en la pretribulación. Es la gente que dice, yo, ¿para qué me preocupo? A mí Dios me va a sacar antes. Al principio yo le decía en la analogía, imagínense que va a haber un terremoto y que el terremoto va a ser en su ciudad.
pero usted no va a estar en esa ciudad cuando pase el terremoto. Pues, ¿qué caso tiene preocuparse? Porque yo no voy a estar en ese lugar. Entonces, la gente que cree en pretribulación es la gente que pensaba el primer caso de la analogía. Yo no voy a estar cuando el terremoto acontezca. Entonces, ¿por qué me preocupo de lo que vaya a pasar en el terremoto? Pero hoy le digo, hoy le platico y hoy le cuento. Hay cristianos que creen que vamos a vivir la media tribulación. O sea, voy a estar solo por la mitad del terremoto, lo que son los temblores. Cuando empiece a moverse todo es cuando ahí vamos a ser llevados. Ok, preira. ¿Qué vendría siendo entonces preira? Yo voy a estar por más de la mitad del terremoto. Cuando empiezan los temblores y la cosa se empieza a poner medio fea, hasta ahí voy a estar yo y de ahí vámonos. Y existen los cuartos, ¿verdad? Aquellos cristianos que creen en la post-tribulación. Yo estaré aquí durante todo el terremoto completo. Ahora, ¿se tratará de lo que usted piense o se tratará de lo que Dios va a hacer? Porque, ¿qué sucede? Existe algo, Dios está trayéndolo a mi mente ahorita, existe algo que es la verdad relativa y la verdad absoluta. Aunque yo crea que es de día, porque alguien me dijo, esto es de día ahorita, está oscuro, pero así es de día, la verdad relativa es algo que se finca en ciertos condicionamientos de la mente humana. Es relativo a. Pero la verdad absoluta es la verdad completa y total de algo. Y la verdad completa y total de algo la tiene solamente el Padre. Solo en su potestad está la verdad completa. Y se la da o se la ha dado a la iglesia a través de la palabra. Y nos la da a través de revelación de su palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez yo pienso que yo me voy a ir al principio. Tal vez yo soy de la iglesia que creo en la pretribulación y de ahí no me sacan. Pero ¿y si realmente Dios no va a llevarse a la iglesia en la pretribulación? Y tal vez yo soy de la gente que cree en la postribulación, que Cristo viene por su iglesia al final. Pero ¿y si realmente eso no es? Entonces aquí es importante no ver lo que yo pienso. Por eso a mí me llamaba la atención cuando yo veía lo de Wikipedia que dice la forma y manera así, 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 de esto que creen todos los cristianos. Porque yo pienso que en un, no sé, 90-95% el tema del rapto es creído en las iglesias. El detalle no es que yo lo crea, el detalle es qué dice el Padre en la palabra acerca de este tema. Muy bien. Vamos a pretribulación. Aquí voy a entrar en un tema que es mencionado en libros, en libros proféticos. Hablamos acerca del fin de los tiempos. Cuando nosotros hablamos acerca de la línea del fin del tiempo, hablamos específicamente cuando entramos en los últimos 7 años mencionados en varios libros proféticos. Estos 7 años, dice la Biblia, los ha mencionado en varios libros como tiempo y 2 tiempos más medio tiempo, o sea, los famosos 7 años que están constituidos por los 3 tiempos y medio y 3 tiempos y medio, o sea, los 7 años, en donde se dice que cuando la abominación desoladora se siente en el lugar santo, entonces ya estamos dentro de lo que es previo a comenzarse la gran tribulación, pero existen 3 años y medio primeros. Voy a ponerle en pantalla, mejor, algo que quiero mostrarle para que sea un poquito más claro acerca de la línea de tiempo. Cuando hablamos de, vamos a ponerlo aquí, muy bien, a ver. Cuando hablamos de la línea de tiempo, estamos mencionando lo siguiente. Vemos aquí una cruz, ¿sí? La puede ver usted acá. Una cruz para dar a entender de que este fue el tiempo cuando fue la venida del Mesías. Luego tenemos un espacio de tiempo que es el tiempo de la iglesia, que nosotros conocemos como el tiempo de la iglesia. Entonces, en este tiempo de la iglesia es todo lo que nosotros estamos viviendo hasta aquí. Cuando sea el inicio de la tribulación. Este periodo de espacio de tiempo que tiene usted entre las dos líneas blancas es lo que nosotros conocemos, el tiempo de la tribulación, que nosotros vamos a vivirlo durante 7 años.
mismo que va a ser dividido en dos tiempos, dicen los libros proféticos, en dos mitades de tiempos. Los primeros 3 años y medio de paz y seguridad completa y total, bajo un régimen de gobierno que muchos entienden como el nuevo orden mundial, y después, cuando se ha quitado completamente este régimen y empiece la gran tribulación, hasta el tiempo de lo que es esta línea aquí, que se conoce como la segunda venida, y luego un periodo de tiempo que es el milenio, que es mencionado en la Biblia también, para posteriormente tener el juicio final en esta línea blanca que tenemos aquí, y después la eternidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a platicarlo un poquito más despacio para aquellos que nunca han escuchado de esto. Cristo vino hace 2000 años a la tierra y estableció bases y fundamentos en los cuales, no es el tema hoy, pero es importante mencionarlo, Él no quita la ley de Dios, Él no hace la abolición de principios bíblicos, establece una base y un fundamento en que la iglesia llamada cristiana debería de trabajar o funcionar, que mucho de eso hoy se ha desvirtuado, pero bueno, ese es otro tema. Entonces él hablaba de ciertas cosas, decía, vayan, hagan discípulos, sanen enfermos, limpien leprosos, ayuden a los endemoniados y hagan liberación. Todo eso fue base que Cristo nos dejó. Pero la Biblia dice que va a haber un tiempo cuando las naciones y los gobiernos van a empezar a organizarse de tal manera. Toda esta agenda que está muy mencionada en videos en YouTube, que es el nuevo orden mundial, que vamos para que nada más haya una sola religión, un solo gobierno. Todo esto estaba dentro de lo que Dios sabía que iba a pasar y está dentro de la agenda de Dios, porque necesita llevarse la humanidad a un término. Entonces, cuando esto acontezca, o sea, yo digo esto y lo tengo que mencionar porque es importante que la gente sepa, o sea, ¿por qué la iglesia de Cristo va a ser llevada de aquí? ¿Por qué va a ser sacada del panorama o del escenario mundial? Porque ya va a llegar el momento, como dice Mateo 24, van a llegar ciertos acontecimientos en que esta situación se iba a poner como en los días de Noé. En los días de Noé, ¿qué era la situación? O sea, habían discordias, contiendas, maldad, había daño, prejuicio, la gente llena de odio y de maldad. Entonces llegó el momento en que dijo Dios, ya se acabó esta generación. Y le suelta el mandato a Noé, a Noé básicamente, y Noé a su familia, y los prepara, y les dice, ¿sabes qué? Esto se va a terminar, voy a destruir a toda la humanidad en agua, y solamente a ti te escogí porque eres justo, porque eres fiel, y vas a hacer este trabajo. Entonces le da una comisión a Noé, pero le dice, el sistema como hoy lo conoce se va a terminar. Entonces, Yeshua HaMashiach en el Monte de los Olivos le dice lo mismo a sus discípulos. Por eso ellos preguntan, dinos cuándo serán estas cosas, la señal de tu venida y del fin del sistema de cosas. ¿Cuándo va a acontecer? Y les empieza a soltar una serie de cosas. Van a ver esto, van a ver el otro, van a ver aquí, van a ver allá. Y dentro de esos acontecimientos era la expansión del reino, de la palabra de Dios, el evangelismo a nivel mundial. Era una de las señales. Pero dice que, o sea, van a haber varios acontecimientos también. Entonces va a llegar el momento en que el nuevo orden mundial, o como usted lo quiera mencionar, van a llegar, el gobierno va a tomar el control de todo, incluyendo la iglesia, y van a tratar de erradicar lo que es Dios, y van a poner una sola religión, una sola forma de adoctrinamiento. Entonces, cuando esto suceda, va a empezar una tribulación como la cual no ha habido. Y mucha gente piensa, bueno, pero yo no me tengo por qué preocupar si soy de la iglesia de Cristo, porque yo voy a ser retirado antes. Pero ¿y si no es así? Entonces, en la línea que yo le mencionaba, en la línea de tiempo, ¿qué pasa con la iglesia? Esta corriente de pensamiento, por eso le dije yo, es bastante largo lo que vamos a ver. Entonces, hoy voy a tocar solamente lo que es la pretribulación. En la pretribulación, la iglesia cree que es arrebatada al comienzo del periodo final de los 7 años. Casi muchos me dicen aquí. En su gran mayoría la iglesia dice, antes de que empiecen esos 7 años, en los cuales se va a poner la marca de la bestia que dice Apocalipsis, que no se va a poder comprar ni vender si no es por esta marca. Van a haber muchas cosas que menciona Apocalipsis en este tiempo. Entonces, antes de que esos 7 años comiencen, la iglesia de Cristo va a ser retirada. Esto es lo que piensa la iglesia que cree en la pretribulación.
No importa si hay o no tribulación, dicen, porque yo voy a ser retirado de la tierra. Ellos creen también que el retorno del Mesías es inminente. Creen también que Dios tiene un plan por separado para Israel del Antiguo Testamento y para la iglesia del Nuevo Testamento. Ojo con lo que estoy diciendo. Si usted cree en el rapto, usted tiene que tener cierto entendimiento de ciertas escrituras, porque si no, no le va a cuadrar la teología. Ojo con lo que digo. Entonces, esta gente, estas personas, estos hermanitos que creen en la pretribulación, dicen, es que hay dos planes por separado para el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esta es la mayor diferenciación en esta corriente de pensamiento, porque Apocalipsis habla de los santos que estarán aquí durante la tribulación. Entonces, la forma de traer razonamiento a esto es entendiendo nada más o pensando que se refiere a los judíos. Los que van a vivir la tribulación son los judíos que van a estar aquí en la tierra. Todas las escrituras de tribulación, lidian solo con el pueblo judío. Esa es otra cosa que ellos piensan, que no es para la iglesia de Cristo. ¿Okay? Si usted cree en esta postura, seguro cree que las enseñanzas que le hablan de todos los santos mencionados en Apocalipsis se refieren a la iglesia judía. Si no es así, entonces realmente su fundamento, me dicen aquí, no será al revés, vamos a ver para allá, vamos hacia allá. Por eso es importante entender, si yo soy de Cristo, si soy de la iglesia cristiana, ¿qué creo con respecto a la segunda venida? ¿Qué creo? Alguna forma de creencia tengo yo. Ok. Los pretribulacionistas son dispensacionalistas obligatoriamente. Creen en la segunda venida y que la segunda venida de Cristo está hecha en dos fases, en dos etapas. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo con la iglesia. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Dicen, y es lo que yo mencionaba hace un momento en la imagen. Voy a ponérsela nuevamente para que usted pueda verla. Es esta imagen que yo tengo por aquí. Muy bien. Está aquí. Dicen, el arrebato de la iglesia se va a llevar aquí. Se va a llevar en esta parte. Al principio de los 7 años. Y Cristo regresa con la iglesia al final de los 7 años. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. Ojo con lo que estoy diciendo. Si pretribulación, la gente que cree en la pretribulación o pretribulacionalistas es la palabra correcta, dicen, si yo voy a ser llevado antes de los 7 años, la Biblia dice que Yeshua HaMashiach regresa al final con su iglesia para juzgar. Entonces estamos hablando ¿de qué? De una segunda venida y una tercera venida. Entonces ya no me cuadró ahí cómo. Es que uno debe de tener entendimiento de lo que uno cree. Esa postura es algo complicada. Primero, como le digo, si regresa en lo que es antes de los 7 años, y segundo, regresa al final, estamos hablando de una tercera venida de Cristo. Y en la Biblia jamás se menciona ningún versículo que apoye este argumento. No existe como tal. Se va a llevar, va a venir, se va a ir, va a volver. Exactamente. O sea, va a venir antes de los 7, cuando empiecen los 7 años, y luego regresa ya con la iglesia para juzgar. O sea, no cuadra. Entonces, si yo creo en la pretribulación, ¿cómo estoy fundamentando esta creencia que yo tengo? Muy bien. Los que creen en media tribulación, ¿cuándo creen que acontece esto? La iglesia dicen que es arrebatada. ¿Mandé? Por lo que dice Apocalipsis. Sí. La iglesia creen que es arrebatada exactamente en el medio de los 7 años, al punto medio de la tribulación. O sea, 3 años y medio, ahí dicen que es arrebatada. Profecía, en cuestión de profecía, dice un tiempo, lo que mencionamos hace rato, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. O sea, hacen 3 tiempos y medio.
que la Biblia dice que un tiempo es igual a un año. Entonces, de ahí se saca la contabilidad, sobre todo basado en el libro de Daniel, se saca la contabilidad de que estos 7 años o 7 tiempos son los 7 años finales. Pero a los de media tribulación creen que van a empezar estos 7 años, y a la mitad de los 7 años, justo antes de que vaya a empezar a ponerse esto fuerte, o como quien dice, los temblores del terremoto, ellos son retirados. El verso primordial en el que está basada esta corriente de pensamiento es Romanos 5:9. Romanos 5:9, vamos a leerlo. Romanos 5:9, yo traigo una pantalla de Biblia paralela donde mencionan las diferentes versiones de Biblia, en donde tenemos que Biblia de las Américas dice lo siguiente, Romanos 5:9, si usted tiene su Biblia a su alcance, le pido por favor que lo lea conmigo. Dice en Reina Valera de 1909, dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La Biblia de las Américas dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La Biblia de los Hispanos dice lo mismo, entonces mucho más, habiendo ahora justificados por su sangre, ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y las Sagradas Escrituras de 1569 dice, luego mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, en este versículo se basan para decir, yo no voy a vivir el tiempo de la ira, este es un solo versículo que lo toman como base los que creen en la media tribulación. Muy bien. Los que creen en preira, es la siguiente corriente de pensamiento. Dice, la iglesia es arrebatada en algún momento después de que el anticristo llega al poder, cuando profana el templo y antes de que Yahweh derrame su ira sobre la humanidad. Basan esto en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y son usados como evidencia de que el tiempo es hecho corto para los creyentes. Ok, voy a mostrarle a usted la pantalla. ¿Y de qué estoy hablando? De que cuando el anticristo tome lugar. Quiero ir a un versículo que mucha gente no lo muestra cuando estamos hablando de esto, que es Mateo capítulo 24, el Evangelio de Mateo. Mucha gente dice, cuando se ha predicado el Evangelio a todas las naciones vendrá el fin, pero el versículo siguiente es bastante interesante y me gustaría leérselo. Mateo 24, vamos a leer el 14. Desde el versículo 1 empieza a mencionar nuestro Señor Yeshua todos los acontecimientos del fin de los tiempos. 24:14 dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló del profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es el lugar santo? El lugar santo es en Jerusalén, en donde estaba el templo de Dios. Entonces, se cree que el anticristo se va a sentar en el lugar santo. Mucha gente por eso está esperando la parte del tercer templo en Jerusalén, de que se levante el tercer templo, porque ahí se va a sentar el anticristo. Entonces, cuando eso suceda, cuando esto acontezca, estamos hablando de que ya estamos a la mitad de los 7 años, estamos previos a entrar a la gran tribulación. Pero para eso, en este momento, no se ha dicho en Mateo 24 que la iglesia de Cristo ya fue retirada. Le adelanto. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, entonces la imagen que yo quería mostrarle es la de los que creen en preira. Preira, entonces mencionan que estamos aquí en la línea de tiempo, ¿no? Aquí es donde empiezan el periodo de los 7 años y piensan que a la mitad exactamente vamos a ser retirados antes de lo que es este periodo que tenemos aquí es llamado la tribulación. Pero lo que tenemos acá en la última mitad es conocido como la gran tribulación. Entonces dicen que la iglesia va a ser arrebatada justo en el medio
de ese acontecimiento antes de la ira de Yahweh, o sea, antes de que el final de los 7 años acontezca. Muy bien. Y finalmente, los que creen en postribulación. Los que creen en postribulación dicen, el rapto y la segunda venida son los mismos y que ocurren después de que las señales claves son reveladas en los cielos. Los creyentes de postribulación irán a través de toda la tribulación, pero serán salvos de la ira final de Yahweh durante el Armagedón, que también es mencionado en la Biblia. ¿Sí? El acontecimiento del Armagedón, al final de cuentas, es la última guerra de Dios contra todos aquellos los que podríamos llamarlos como gente infiel, que no creen en los evangelios y que no se apegan a los principios que Dios manda en la Biblia. Decíamos entonces ahorita, los creyentes de postribulación irán a través de toda la tribulación, eso es lo que creen, y serán salvos de la ira final de Yahweh durante el Armagedón. Su verso de apoyo es Mateo 24, del 29 al 31, que me gustaría leerlo, y dice de la siguiente manera. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa es la señal que mencionan aquí los de postribulación. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dijimos hasta el verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro extremo. Entonces, este es el versículo de apoyo en lo que se basan o se fundamenta la gente de postribulación. Sin importar lo que usted crea o lo que yo crea, creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que el Mesías va a regresar. El Mesías regresará, sin duda alguna, la palabra de Dios lo dice, y eso lo cree toda persona que es cristiana el día de hoy. ¿Cómo, cuándo y de qué manera la iglesia va a ser llevada? Esa es la parte del debate, pero de que creemos de que Él va a regresar, esto sin duda alguna así es. La escritura de apoyo para esto es Apocalipsis 3:10. Vamos a verla, por favor. El libro de Apocalipsis 3:10 es el último libro de la Biblia. Muy bien. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok. Dice, ahora bien, las personas que usan estas escrituras son las que ya creen en la postura de pretribulación. Sin embargo, vamos a analizar este versículo, Apocalipsis o Revelación 3:10. Vamos a analizar el versículo, y si no estoy mal, creo que ya me brinqué yo algo importante, que es la parte del análisis ahora de la gente que cree en pretribulación. Sí, así es, ya me voy a brincar. Muy bien, entonces tenemos las 4 corrientes de pensamiento, ¿no? Y nosotros, independientemente de lo que creamos, al final de cuentas entendemos que Cristo va a regresar. Él viene en su segunda venida. ¿Cuándo y en qué momento la iglesia es llevada? Eso es otro asunto, pero sí creemos en la segunda venida. Ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es cada una de las corrientes de pensamiento. Vamos a analizar los versículos, cada uno y a detalle, en lo que creen y en lo que se fundamentan, para que usted pueda entender un poquito más de cómo va a acontecer realmente la situación al final del tiempo. Lo que es la iglesia que cree en pretribulación, cree en este versículo, o se basa o se fundamenta en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 ya lo leímos ahorita. Entonces, pretribulación dice este versículo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, está hablando de prueba, está diciendo lo que yo voy a traer, la tribulación que yo voy a traer es una hora de prueba para las personas que viven en la tierra. Ok, entonces, perdón. Vamos a analizar
el contexto de este versículo, si le parece. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 3, en donde a partir del capítulo 2 en Apocalipsis empieza a darse mensajes a las iglesias, en donde dice Yeshua HaMashiach, empieza a darles, a través de un ángel, dice, vas a darle mensajes a las iglesias. Y cuando entendemos las 7 iglesias de Apocalipsis, mucha gente dice que se refiere a todas las iglesias que existen hoy. Cada iglesia tiene un mensaje específico, pero este mensaje, Apocalipsis 3:10, fue dada a una de las iglesias, ¿cierto? Este fue dada a la iglesia de Filadelfia. Y mucha gente dice, yo quiero ser de la iglesia de Filadelfia, yo escojo ser de la iglesia de Filadelfia. Muy bien. Ahora, analicemos lo siguiente. ¿Por qué escogemos esta iglesia y no escogemos otra? Digo, vamos a decir, ¿verdad? Por ejemplo, la Odisea, la cual será vomitada por ser tibia. No escogemos esa iglesia. ¿Por qué no la escogemos? Porque yo pienso que a nadie le gustaría ser de ese tipo de iglesia, ¿verdad? Como no fuiste fría ni caliente, y como eres tibia, te voy a vomitar. Ese es el mensaje a esa iglesia, bastante fuerte, por cierto. Pero vamos a Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 10. ¿Por qué estoy yéndome a las iglesias? Porque el versículo clave en la que la iglesia pretribulación se basa es precisamente este de Apocalipsis 3:10. Dice así, la iglesia de Esmirna está en Apocalipsis 2 del 8 al 10. Vamos a hacer un análisis del contexto de este versículo. 2 del 8 al 10. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Aquí vemos claramente un lenguaje apocalíptico. Dice, no sufrirás daño de la muerte segunda. Bueno, no dice la muerte segunda, pero sí dice, no vas a sufrir de la muerte. Vas a padecer, pero yo voy a estar contigo en medio de la tribulación. Habla también acerca de 10 días. Estos 10 días son mencionados como los 10 días de terror en las fiestas del otoño, donde el Padre va a salvar a su pueblo de la ira, de su ira, que será derramada de toda la humanidad. Pero no dice, te voy a sacar de la tribulación. Ese es el punto, pues. En ningún lugar dice, te voy a sacar, a excepción del mensaje que se le da a Filadelfia. A Filadelfia sí le dicen, te voy a sacar de... Eso es lo que aparenta decir el versículo 10. Te guardaré de la hora de la prueba. Todas las demás iglesias dicen, vas a padecer, vas a padecer, vas a padecer. Pero solamente a la iglesia de Filadelfia le dan ese mensaje. Ahora, yo pregunto, ¿quién nos dio el derecho de escoger una iglesia? Porque yo digo, yo soy Filadelfia y no soy otra. ¿Qué me posiciona o qué me da el derecho a mí de elegir una iglesia de otra? Nada. ¿Tus obras? Realmente no tenemos manera. Si nuestras obras nos posicionan, pues imagínate los que toleran a Jezabel. O los que son tibios. Entonces esos van a padecer tribulación. ¿O cómo es el asunto? Está fuerte, ¿verdad? Apocalipsis 2. Está fuerte. Ok, vamos ahora entonces a entrar al lenguaje original de Apocalipsis 3:10. Si la iglesia, la única iglesia que no va a padecer tribulación es la iglesia que se parece a la iglesia de Filadelfia, vamos a analizar el versículo. Apocalipsis 3:10. Y entramos de plano ya, de lleno, a lo que me agrada a mí mucho, ¿verdad? Vámonos al lenguaje original de lo que es Apocalipsis 3:10. La palabra guardar en el original hebreo es la palabra tereo, en el Strong 5083. Le voy a mostrar rápidamente una pantalla que de lo que es Biblia Paralela, yo se lo voy a subir el día de hoy,
Este versículo viene explicado, ¿verdad? Revelación, la tenemos ahí, Revelación 3:10, en donde la palabra que yo quiero analizar, que es la de guardar, porque dice Apocalipsis 3:10, yo te guardaré de la prueba, dando a entender como que no vas a vivir la prueba. Vamos a ver si eso se quiso decir en el original. Entonces yo quiero analizar primero la palabra guardar, que es la palabra tereo, que está en el Strong 5083, que esa palabra la puede usted ver aquí, es esta palabra, ¿sí? Y significa lo siguiente. Tereo en el Strong es la palabra 5083 y significa guardado, guarda, guardan, para velar por, para proteger. Ok, eso es lo que significa. Yo le pongo a usted las pantallas al final, pero eso es lo que significa. Significa también correctamente, es como un guardia, mantener o preservar. Figuradamente o espiritualmente es como mantener intacto algo. Yo voy a guardar, yo voy a mantener intacto algo, pero no lo guardo sacándolo. Nunca dice que te voy a sacar. Dice, te voy a guardar, te voy a mantener intacto. Eso es lo que la palabra en griego quiere decir. En otras palabras, es alguien que funciona como un protector, como un guardián, decíamos ya ahorita. ¿Qué significa entonces Apocalipsis 3:10? No parece hablar de que te van a quitar de un lugar para que no te pase nada, sino más bien da la apariencia de que te van a cuidar como un protector mientras algo está aconteciendo. Piense en lo siguiente. ¿Cuántas veces Yahweh ha traído tribulación a nuestra vida para mantenernos en buen estado? Nos permite pasar por tribulación. Es más, a Pedro le dijeron, mira Pedro, le dijo Yeshua, me está pidiendo permiso para zarandearte. Satanás mismo me está pidiendo permiso para zarandearte. Y no le dijo, yo le dije que no te zarandeara. Yo oro porque te puedas mantener firme. Entonces, cuando acá nos dicen, para que tú estés firme, yo te saco de la prueba. En ningún lugar. Ahora vamos a analizar la otra palabrita, que es la palabra de, porque dice el versículo 3:10, Apocalipsis 3:10, yo te guardaré te voy a guardar de la prueba. Vamos a hacer el análisis de la palabra de. La palabra de, en Apocalipsis 3:10, es la palabra ex, que viene del Strong 1537, y es una preposición y puede significar lo siguiente. Le voy a poner a usted la pantalla. Mire usted que también al final yo se la subo, no hay problema. Entonces yo veo aquí en lo que es el Strong o la concordancia es la palabra ex, ¿sí? En el Strong es la palabra 1537 y tiene significados desde afuera, desde adentro, desde, sugiriendo desde el interior hacia afuera. Otros traductores también la traducen como por, fuera, de, con, a, en contra. Eso es lo que significa esta palabra. Muy bien, vamos a hacer entonces el análisis de esta palabra, cómo sonaría. Y aquí lo más interesante, si todas estas formas de traducción tenía esa palabra ex, ¿por qué usan el de? ¿Qué quiero decir aquí? Aquí en Apocalipsis podría decir, yo te guardaré a la hora de la prueba. Yo te guardaré durante la hora de la prueba. ¿Por qué escogieron la palabra de ahí? Yo pienso que porque los que hicieron la traducción eran gente que creía en la pre-tribulación. ¿Por qué digo yo esto? Vamos a observar la palabra ex usada. La misma palabra en griego ex que en Apocalipsis significa de, esa misma palabra está usada en Mateo 22:44, Mateo 22, Mateo 12:37 y Mateo 21:26. Vamos a ver lo que dice. Mateo 22:44, vamos a leerlo. Si esa palabra tiene todos esos significados,
Mateo 22, 44. Dice así: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, o siéntate a mi diestra, dice otras versiones, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. La palabra a ahí significa, es la palabra ex en griego. No dice, siéntate de mi diestra. En Apocalipsis, esta ex la usaron allá como de. Te guardaré de la prueba. Y aquí la usan como a. Siéntate a mi diestra. Ok. Mateo 22. Ahí mismo, 2 capítulos atrás. ¿Mandé? Ya me enredamos. Ahorita lo explicamos. Mateo 22. O sea, lo que estoy diciendo es que, ok, en el griego una palabra puede tener diferentes significados. Ok. La palabra que es usada en Apocalipsis 3:10, hace ratito decíamos, de las 7 iglesias de Apocalipsis, de esas 7 iglesias le dicen, vas a pasar por prueba, vas a pasar por prueba, vas a pasar por prueba. La única que no le dicen que van a pasar por prueba es Filadelfia. Dicen, te guardaré de la hora de tribulación. Entonces todo el mundo dice, no, pues yo quiero ser de esa iglesia, porque a esa iglesia la van a guardar de la tribulación. Yo no quiero vivir tribulación. Está diciendo, Okay. Tribulación. De la tribulación, te voy a guardar de la tribulación. Entonces vamos a hacer el análisis de lo que significa ese versículo. Entonces, ya vimos guardar, lo que significa. Guardar de. La palabra de, originalmente ahí es el griego ex. Pero el ex significa a, por, o sea, no nada más significa de. Tiene varios significados y esa palabra ex también fue usada en otros versículos como los que estamos analizando ahorita. Pero aquí en el versículo de Mateo que ya leímos no le dieron el significado de, como palabra de, sino como palabra a. Sí. Ok, entonces Mateo 22, ¿qué dice? Mateo 22 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Habiendo convenido con los obreros en... Esa palabra en también es la palabra ex, pero aquí la usaron como en. Aquí dice con. O con, habiendo convenido con un denario. Dice, habiendo convenido con los obreros. Ajá. En ¿Qué? Una. En, esa En palabra un. en es la palabra ex. En el griego. Entonces ahí dice ex. En el otro versículo dice a, pero en Apocalipsis dice de. Porque tiene diferentes significados. O sea, puede significar varias cosas al mismo tiempo. Vámonos a otro más. Mateo 12, 37. Tantito más atrás. Mateo 12, 37. Mateo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras seréis condenado. Aquí la palabra le está diciendo, la palabra ex significa por tus obras, por tus palabras, o sea, la palabra por es la palabra ex. Aquí significa por, en otras palabras significa a, en otro lugar significa en. ¿Ok? Y finalmente Mateo 21, 26. Pero ¿cómo acomodar eso en la palabra? Ese es el detalle, me dicen aquí, ¿cómo acomodar eso en la palabra? Ese es el detalle. ¿Por qué fincamos una doctrina en algo tan ambiguo como una preposición? ¿Qué quiero decir? O sea, estamos fincando una corriente de pensamiento, un adoctrinamiento general en una preposición que puede significar muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible la vida de las personas? Mateo 21, 26. Mateo 21. Mateo 21, 26, lo voy a leer aquí. Mateo 21, 26. Dice de la siguiente manera. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Ok, en este versículo también está la palabra ex,
y es el significado de. Y si decimos de, ahí ese de también es la palabra ex. O sea, esta palabra ex fue utilizada en varios versículos de las Escrituras. Pero en los 4 versículos que leímos ahorita tiene un significado diferente. En uno significó a, en otro significó en otro significó por, en otro significó de. Entonces, ¿por qué Apocalipsis yo me voy a cerrar a decir, te guardaré de la prueba? Porque puede decir también, te guardaré a la hora de la prueba. Te guardaré por o durante la hora de la prueba. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Si yo finco, yo no puedo crear una teología de una preposición que es bien ambigua. No puedo hacer eso. Ahora, si hubieran diferentes versículos que me dijeran eso, vamos a analizarlos. Voy a hacer el análisis como lo estamos haciendo ahorita. Entonces yo puedo entender a Apocalipsis 3:10, que ya lo leímos hace rato, de la siguiente manera. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré, te cuidaré, te conservaré, te protegeré de, en, con, por o a la hora de la tentación. Porque esos son todos los significados de esas dos palabras. Esa hora que está por venir a todo el mundo. Entonces, si yo quiero entender lo que realmente dice un versículo, tengo que ir al original y entender lo que en el original se quiso decir. Y en el original no quisieron decir te guardaré de la hora. También te pudieron decir te guardaré a la hora, durante la hora de la prueba. Te protegeré mientras está sucediendo, mientras está pasando la tentación. No, perdón, una disculpa. No de la hora de la tentación. No hay registro donde el pueblo de Dios fue sacado de la prueba. Siempre dice, en la hora de la prueba tú sigue caminando porque yo estaré contigo. Sí va a haber el que seamos llevados, sí. El punto es cuándo y en qué momento. Antes de la tribulación o después de la tribulación. Porque si a mí me han vendido la creencia o la teología o la enseñanza de que va a ser antes de, ¿por qué me preocupo como en el terremoto? ¿Por qué me preocupo si yo voy a ser sacado antes de la prueba? Pero sí, no. Y si no, por eso dice aquí, ¿vas a ser sacado? ¿Dónde dice? ¿Vas a ser guardado de? ¿O vas a ser protegido durante la hora de la prueba? ¿Sí? En el precedente de tribulación tenemos muchos ejemplos, o sea, hay muchos ejemplos antes que los podemos tener como precedentes. Por ejemplo, Noé. Noé fue el mayor precedente, yo pienso, de lo que fue tribulación. Imagínate el vivir él con su familia, la destrucción completa de todo el globo terráqueo. Toda su familia, todos sus amigos, todos sus conocidos fueron destruidos por completo. José también vivió tremenda tribulación. Sus hermanos lo vendieron. No volvió a ver a su mamá, por ejemplo. O sea, vivió una tribulación bien tremenda. Job, hombre, la tribulación que vivió fue bien tremenda también. Impresionante. Lo guardó, no lo sacó. No lo sacó, vivió la tribulación. Moisés y los israelitas, 40 años en el desierto, vivieron tribulación. Jeremías, le decían el profeta llorón. O sea, vivieron tribulación. Yeshua mismo dijo, si puedes que pase de mí esta copa. Dios no lo sacó. Le permitió vivir la tribulación de lo que era la copa. Los discípulos, los 12 discípulos, torturados, golpeados, decapitados, menos uno. Pero todos sufrieron tribulación. Las escrituras dicen, cuando te persigan, no dicen por si te llegan a perseguir. O sea, si tú eres hijo de Dios, te van a perseguir, vas a vivir tribulación. Ahora mi pregunta es, ¿por qué cuando nos dicen vas a vivir tribulación quieres salir corriendo? Si a mí me dicen, oye, durante la gran tribulación tú vas a estar aquí, no, hombre, sería... ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos salir corriendo? Por eso dice que santo sea el más santo. La palabra tribulación proviene de la palabra clivos, que el significado de esa palabra es como presionar uvas. Otro significado es comprimir, angosto, contraído, de tal manera como que se presionan, como cuando se presionan los olivos para sacar el aceite. Es precisamente la tribulación, es apretar de tal manera que le sacas el aceite a los olivos.
Ahora, si el aceite no era sacado de los olivos, ¿cómo con ese aceite se llenaba el candelabro? Y si no hubiera aceite, ¿cómo va a haber luz en la tierra? O sea, la presión que ejerce alrededor de los hijos de Dios, toda la presión que ejerce el sistema de cosas, genera que a ti te saquen aceite. Entonces, ¿por qué estamos negados a vivir tribulación? ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a terminar hasta aquí. Esta fue la primera de las 4 corrientes teológicas acerca del rapto. La próxima semana vamos a estar compartiendo de las últimas 3 y le pedimos que se conecte con nosotros para que usted pueda tener un entendimiento más profundo, un entendimiento mayor. El día de hoy vamos a estar subiendo toda la información que compartimos, todo lo que aquí dijimos. Usted lo va a encontrar directamente en Facebook. Y lo único que quiero hacer el día de hoy es cerrar con una oración. Si tú tienes una teología, un entendimiento acerca del rapto, yo quiero orar por ti para que sea Dios mismo quien revele a tu vida lo que realmente va a acontecer. Porque un ser humano puede decir cualquier cosa y al final de cuentas muchas de las cosas que tenemos como doctrina son simples interpretaciones humanas. Pero cuando nosotros tenemos la interpretación directa de Dios, nadie puede ejercer sobre nosotros dominio, control o manipulación de ningún tipo sobre cierto tipo de enseñanzas. Y lo más importante, jamás permita usted tener una doctrina que se base en un solo versículo. La Biblia es bastante enorme en revelación como para fincar una doctrina por un solo versículo. No se puede hacer eso. Y sobre todo, si el versículo en el cual nosotros estamos fincando una creencia proviene de otro idioma o nació de otro idioma, que puede significar cualquier cosa en otro idioma anterior. 1 o 2 o más idiomas anteriores. La Biblia ha pasado por diferentes traducciones, ¿sí? Del griego al latín, o sea, diferentes traducciones. Entonces es bien importante tener ese cuidado de que cuando nosotros vamos a decir yo quiero establecer algo como doctrina o adoctrinamiento en mi vida, que realmente sea algo de lo cual yo ya escudriñé, de lo cual yo ya revisé. Le digo que cuando yo comencé en esta Biblia que es de estudio a ver Apocalipsis, hay unas partes donde menciona los que son dispensacionalistas. Vea usted, por ejemplo, esta Biblia, le decía yo al principio, es la Biblia Plenitud, en donde me dice a mí, la interpretación dispensacionalista de este versículo es, se distingue esto y esto y lo, o sea, pero le empieza a decir usted, los que creen en la dispensación le van a decir esto, los que creen en esto le van a decir esto, los que creen en aquello, o sea, te menciona las diferentes corrientes de pensamiento. Esto no es algo que nació conmigo, o no es nuevo, o sea, esto está por mucho tiempo, tanto que vienen Biblias de estudio. Entonces, cuando nosotros hablamos de diferentes formas de pensamiento, no se trata de quién tiene la verdad. Al final, la verdad la tiene solamente el Padre. La verdad proviene de Él y Él la da a quien Él le place. Entonces, si usted quiere ser de esa gente que tenga la verdad con usted para ejercerla, para llevar a otros o conducir, porque la Biblia dice, un ciego no puede llevar a otro ciego. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer como hijo de Dios? Escudriñar la palabra. Entonces, yo lo invito, de lo que aquí enseñamos, usted busque, usted escudriñe, consígase, yo siempre le he dicho, consígase recursos, consígase Biblias de estudio, diccionarios. A veces no tenemos ni siquiera que comprar. Están en internet disponibles y usted puede hacer uso de ellos. El chiste es que nosotros sepamos utilizarlo, ¿no? Entonces, yo quiero esta noche orar por usted, para que sea Dios mismo quien empiece a abrir su entendimiento, que abra nuestro entendimiento, porque todos tenemos un largo camino por recorrer en cuestión de la revelación de la palabra. Entonces, gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los que estuvieron desde el principio o hasta el final. Gracias por todos nuestros amigos, hermanos que comparten. Vamos a continuar la próxima semana porque es un tema bastante largo. La próxima semana, créame, va a estar bien intenso porque vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de cosas ya un poco más profundas sobre este tema. Así que hoy primero fue así como por encimita. La próxima semana nos vamos más profundo para que usted se prepare. Si podemos estar ya en algún lugar específicamente para enseñar en vivo, en algún lugar, nosotros lo vamos a comunicar previamente a través de Facebook. Pero gracias por estar con nosotros. Si tiene alguna necesidad o petición de oración, por favor póngala abajo de
de este video y compártalo, por favor. Gracias por todos los que estuvieron conectados. Me pusieron ahí mi amiga Alejandra Campos, me dice que por favor lo subamos o lo compartamos por WhatsApp. Le digo también, estos videos los estamos les estamos subiendo a YouTube para que pueda usted compartirlos, para que pueda usted tenerlos disponibles desde hace tiempo. Gracias a Gustavo Burgueño Molina también me dicen, están viendo. Gracias por estar conectados, familia, desde lo que es el estado de Sinaloa, donde estén conectados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En Chihuahua están conectados también. Muchas gracias. Bendecimos a todos los que nos escuchan. Y esta noche, como le decía, yo voy a orar entonces por usted, si me lo permite, por favor. Incline su rostro. Gracias, Abba, mi Dios. Esta noche, Padre, bendigo, Señor, en tu nombre cada persona, Señor, que ha escuchado esta enseñanza, que se siembre, Padre, como una semilla, mi Dios, que empiece a inquietar la vida, Señor, de cada persona que la haya escuchado y aquellos que van a escucharla también, Señor. Mira, Padre, anulamos todo espíritu de confusión, quebrantamos por el poder de la palabra, Señor, todo adoctrinamiento de falsedad, todo aquello que no proviene de ti, Señor, quítalo tú, Señor, a través de tu espíritu. Arranca, desarraiga, Señor, todo aquello, Señor, que provenga, Señor, de enseñanzas falsas, de lo que tú no deseas, mi Dios, para la vida de tus hijos. Padre, yo hago un llamado hoy, Señor, a tu pueblo, mi Dios, que se levanten, Dios, al conocimiento verdadero. Tu palabra dice, aprende conocimiento, aprende y adquiere sabiduría, porque es la sabiduría la que nos hace caminar, Señor, en sendas de rectitud. Padre, gracias, Abba, por este tiempo. Bendito seas tú, Yahweh, que nos das la vida, que nos das el conocimiento, que nos das la fuerza, que nos das la manera, Señor, de extender el reino, Padre. Porque mira, antes teníamos que ir hacia un lugar o hacia otro, pero hoy, Señor, a través de los medios de comunicación, Señor, nosotros podemos llegar a lugares donde antes ni siquiera lo teníamos planeado o nunca los pensamos, Señor, pisar. Gracias por esa tierra, Señor, de cada persona que hoy está conectada, Señor. Yo bendigo a cada hijo tuyo, Señor. Yo bendigo a cada personita que se ha conectado esta noche, Señor. Gracias por los que están conectados, Señor, por los que han estado pendientes, por los que han estado preguntando, papá. Gracias, mi Dios. Yo bendigo el fruto de sus manos, su trabajo, Señor, sus familias, Padre. Mi Dios, bendícelos, papá, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, amado Dios. Amén. Recibe la gloria, papá. Gracias te damos. Amén y amén. Gracias, amigos, amigas. Gracias, Sara Olvera, mi hermana desde Chiapas, nos está saludando. Gracias, hermanita, desde Comitán, de mi ciudad natal. Gracias. Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos han estado escuchando. Esperamos que haya sido de bendición. La próxima semana vamos a continuar con esta enseñanza, vamos a continuar con este estudio. Ha sido un gran, enorme placer el poder estar conectados con ustedes. Yo sé que en algunas ciudades ya es bastante tarde, ¿verdad? Yo creo que la próxima semana vamos a empezar un poco más temprano, y que más personas puedan conectarse. Gracias a cada uno de los que nos han estado viendo y mil bendiciones a su vida. Nos conectamos la próxima semana. Muchas gracias. Comparte el video, por favor. Gracias, amados hermanos y amigos. Amén. Amén.